Quiero hablar con usted acerca de la espera de las instrucciones de Dios y que nosotros hemos sido llamados para ser bendecidos, edificados, usados y para ver la gloria de Dios. Pero hay cosas que nosotros tenemos que esperar, no apresurar y no ser nosotros los que detienen las cosas. Realmente el problema en la vida del creyente nunca es Dios, siempre somos nosotros. Somos nosotros los que apresuramos esa manifestación de Dios en nuestra vida, o somos nosotros los que la detenemos. Y yo quiero participar de manera que yo pueda apresurar la manifestación de Dios sobre mi vida, de manera que pueda hacer y alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. La profecía me llamó la atención, la palabra, porque dice que no alcanzaba lo que iba a alcanzar, y eso me pone a pensar, no crea que no, que hay que ponerle interés y hay que hacer las cosas de la mejor manera. Y entonces el Señor Jesús dice que la mies es mucha donde hay que ir a trabajar, donde hay que ir a sembrar, donde hay que ir a llevar el evangelio, pero los obreros son pocos. Y el versículo 38 dice: por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogar a Él, porque Él es el que envía. Diga conmigo: Él es el que envía. Ahora, en Éxodo capítulo 2, me encuentro a Moisés. Moisés es un escogido por el Señor desde el vientre de su madre. Moisés es alguien que Dios lo destinó, lo predestinó para que fuera el libertador en Israel, de manera que Moisés sacara a ese pueblo de la esclavitud y el pueblo experimentara la libertad. Y el versículo 11 dice que aconteció, es Éxodo 2, ¿dije Éxodo o Hechos? Éxodo, ¿verdad? Éxodo 2, versículo 11, dice: aconteció en aquellos días que crecido ya Moisés, diga conmigo, crecido. Moisés ya había crecido, ya no era un niño. Cuando uno llega al evangelio, uno llega sencillo, uno llega humilde, uno llega con deseos de que Dios haga algo en nuestra vida. Pero en el caminar en el evangelio nosotros crecemos y eso es muy importante, crecer. Sin embargo, el crecimiento también abre la puerta para que el razonamiento humano entre y empiece yo a meditar cómo hacer las cosas, de qué manera llevar a cabo las cosas. Desafortunadamente, a veces hay expresiones en el ser humano como: yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer, yo ya sé lo que tengo que hacer. A veces no nos dejamos influenciar, y amén, qué bueno. Si llega una persona a robarte ahí, a venderte algo que dice: mire, usted necesita esto, comprar esto, y usted dice: mira, yo ya sé lo que necesito hacer. Tú expon tu material que traes de venta, pero no me digas lo que yo tengo que hacer y lo que no debo de hacer. Amén, qué bueno. Desafortunadamente ese pensamiento lo podemos traer al evangelio también. Al evangelio, de manera que cuando sentimos que ya crecimos, pensamos: bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer y nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Y entonces Moisés, cuando ya había crecido, dice que salió a sus hermanos y vio sus duros trabajos. Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Y dice el versículo 12 que él decidió que él debería de hacer algo. Dice el versículo 12 que entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, diga conmigo, no había nadie, dice que mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es decir que Moisés, él fue el que decidió, él ya sabía, dice el libro de Hechos, que él pensaba que sus hermanos comprenderían que los libertaría a través de él. Entonces fue una decisión de Moisés. Como él ya había crecido, llegó al punto donde él quizás pensó: yo ya puedo hacer decisiones. Creo que yo puedo intervenir, y él intervino a su manera. La intervención fue con su fuerza, la intervención fue con su sabiduría. Él en su razonamiento se cuidó que nadie estuviera cerca, que nadie mirara, y él trató de ser un libertador. Sin embargo, esa intervención le causó un problema.
El versículo 13 dice que al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y entonces el versículo 14 dice que él respondió: ¿quién te ha puesto por príncipe o de juez sobre nosotros? Y mire lo que le dice: ¿estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Entonces Moisés sintió que por él mismo que tenía la comisión de liberar. Sintió que había un trabajo de libertador para él, lo cual sí lo había. Sin embargo, él fue el que entró en su sabiduría y en su conocimiento. Y ahora el versículo 12 dice que Moisés vio que no había nadie. Otra vez diga conmigo: no había nadie. Si no había nadie, ¿quién fue el que lo divulgó? El que libertó. Él fue el que lo divulgó. ¿Quién más? La Biblia dice claramente que no había nadie. Entonces, cuando yo intervengo en mi propia sabiduría, lo que voy a hacer es causar problemas. ¿Quién es el que me va a causar problemas? Al mismo que yo pensé que le iba a hacer el bien. La misma persona. No se me olvida aquella vez que fui a una iglesia y el Señor me habló a través de la predicación. Yo sentí claramente que me habló y hasta volteé a ver a los lados. Decía: ¿a quién más? Habíamos como unas 7 personas solamente en esa iglesia. Y yo llegué ahí tratando de buscar de Dios, tratando de encontrar un lugar donde alabar a Dios. Y la predicación decía: la puerta que yo abro, nadie la puede cerrar. Y la puerta que yo cierro, nadie la puede abrir. Pero también decía: la puerta que tú abras en tus propias fuerzas, tú eres el responsable de mantenerla abierta, no yo. Y es que cuando yo pienso en Dios y digo: Señor, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero darte la gloria. Me encuentro a Moisés, que él trató de hacer las cosas en su manera cuando él había crecido. Repito, cuando llegamos al evangelio llegamos muy tranquilos, pero después empezamos a desarrollar. Y en el desarrollo hay un momento cuando pensamos que nosotros podemos. Y entonces Moisés sintió que él tenía el llamado de libertador, y dice la Biblia en Hechos que él pensaba que sus hermanos comprenderían su llamado de él. Y qué tremendo es que yo pensaba que iba a suceder esto, pero no sucedió. Que haya una situación donde salió todo lo contrario. Y entonces el que él ayudó, diga conmigo: el que él ayudó, que es uno de los puntos de esta tarde. El que él ayudó en su propia fuerza, él fue el que lo delató a él. Él fue el que lo anduvo contando. Él fue el que dijo: miren, el príncipe Moisés intervino a mi favor y mató al egipcio, pero no se lo digas a nadie. Y ese fue y se lo dijo al otro y le dijo: mira, ¿sabes qué? Moisés mató a un egipcio, pero no se lo digas a nadie, le dijo. Y ese fue con otro y le dijo: mira, el príncipe Moisés mató a un egipcio, pero no se lo digas a nadie. Y cuando menos pensó, estaba regado, y Moisés se dio cuenta que él algo había hecho mal. Y dice el versículo ahí, dice el versículo 14, que dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Versículo 15. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto al pozo. Esta situación de Moisés, cuando él trató de hacer las cosas a su manera, eso le prolongó su llamado 40 años más. Diga conmigo: 40 años más. ¿Ya se dio cuenta que nuestra vida no es tan larga, mi hermano? ¿Cuándo estamos esperando que Dios obre nuestra vida, mi hermano? Yo estoy esperando que Dios obre mi vida. Sin embargo, me doy cuenta que por lo menos ya casi voy amitanando el viaje, mi hermano. Ya casi para allá, otro poco y le voy a llegar a 3/4. Y entonces digo, la vida es corta en la tierra. Y si yo, por lo que yo hago y por lo que yo digo, prolongo 40 años más, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba listo, según Dios, diga conmigo: según Dios, Israel estaba listo para entrar a la tierra prometida. Sin embargo, porque ellos no creyeron,
porque ellos confesaron lo negativo, porque no se unieron al propósito de Dios, se prolongó 40 años más la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces yo tengo algo que hacer. Hay un tiempo de preparación, diga conmigo, tiempo de preparación. Mire, no desaprovechemos el tiempo de preparación. Dijo un predicador, dijo que cuando nos enfrentamos al diablo, si estás dispuesto a pararte frente al diablo, no importa el tiempo que tarde, seguramente no vas a tardar tanto. Pero si no estás dispuesto, el diablo va a estar golpeando y después de años vas a decir, pero esto ¿cuándo se va a acabar? Y Dios va a decir, si hubieras estado dispuesto desde el primer día, no importa el tiempo que pasara, no hubieras tardado tanto. Y entonces Dios quiere que el tiempo camine, que el tiempo nosotros lo aprovechemos y que camine en el propósito de Dios. Que desde hoy estemos trabajando en el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren trabajar en el propósito de Dios? Mire, si tú trabajas en el propósito de Dios desde el primer día, te va a ir bien en la vida, mi hermano. Pero si no trabajas en el propósito de Dios y quieres hacer las cosas en tu propia fuerza, las cosas van a prolongarse. Y en este caso se prolongaron 40 años. Ahora, sigue diciendo ahí. Dice en el capítulo 3, versículo 1, que Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro. Éxodo 3:1. Ese Jetro, suegro de Moisés, dice sacerdote de Madián. Y Moisés condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y entonces dice que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. Y eso es lo que le llamo yo un llamado de Dios. Diga conmigo, un llamado de Dios. O sea, primero Moisés consideró que él debería. Primero Moisés consideró que él tenía el llamado y como ya había crecido, otra vez diga conmigo, ya había crecido. Y es que el punto es cuando crecen. Mire mi hermano, los niños, nuestros hijos, los niños es fácil llevarlos, sobrellevarlos. Es fácil, tienen 4 años, 5 años, 10 años. Y nosotros criamos hijos. Y los hijos los criamos en la casa, para bien o para mal, tratamos de hacer el mejor trabajo. El niño sabía que él era un niño. El niño sabía que él tenía que someterse a papá y a mamá, que papá y mamá era la fuente del sustento, del cuidado, y que papá y mamá eran quienes los cuidaban. Pero el niño creció, 18, 20, 21, 25, 30. Ahora, ojalá haya aprendido. Porque si no va a cometer errores serios en la vida, porque no aprovechó el tiempo de la enseñanza, porque todo el tiempo de la enseñanza solamente estaba esperando el día que fuera liberado. Solamente. A los 10, a los 12, a los 15, lo único que estaba esperando era cuándo me voy a liberar. En lugar de tomar tiempo de aprendizaje para poder alcanzar la madurez y que en la madurez no cometiera errores. Si yo dijera cuántos hemos cometido errores, todos levantaríamos la mano. Pero algunos cometieron errores desastrosos, mi hermano, y que no tienen arreglo. Simplemente caminemos hacia adelante. Pero podían habérselo evitado si hubieran considerado el tiempo de aprendizaje. Ahora aquí Moisés dice que el ángel se le aparece a Moisés, el ángel del Señor, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y eso le llamo yo un verdadero llamado. Un verdadero llamado de Dios. Cuando realmente Dios te dice que haga las cosas. Diga conmigo, cuando Dios me dice. Cuando Dios te dice, las cosas van a salir bien. Cuando Dios te dice, vas a tener un respaldo de Dios sobre tu vida. Cuando Dios te dice, mi hermano, Dios se va a encargar de que las cosas sucedan. Por eso me llamó la atención aquella predicación que definitivamente era para mí. Y decía, cuando tú abras una puerta, tú eres el responsable de mantenerla abierta.
Pero cuando yo te abra la puerta, yo soy el que voy a mantener esa puerta abierta para ti. Y cuando Dios es el que la mantiene, mi hermano. Ahora, dice que se le aparece el ángel del Señor. Es un verdadero llamado. Versículo 3. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Lo siguiente que miro es que fue Dios quien provocó el encuentro. Diga conmigo: Dios provocó el encuentro. Mira, cuando Dios te prepara un encuentro con algo, Dios es el que te va a sacar adelante. Aquí fue Dios el que lo provocó. Dios fue el que hizo que esa zarza ardiera. Le despertó la curiosidad a Moisés. Y Moisés fue a ver por qué esa zarza no se consume. Cuando vio Dios que Moisés se acercaba, Dios le habló desde la zarza. Son encuentros que Dios prepara. Otra vez diga conmigo: que Dios prepara. O sea, hay cosas que no están en tu calendario, pero Dios las prepara. Recuerdo cuando Pastor Jaime Miguel fue a pastorear a Cairo, Georgia. Yo estaba en la casa de mi pastor ya se había ido. Yo estaba ahí con otros hermanos y alguien llamó y la pastora me dijo a mí, hermano Agustín, ahí en el teléfono hay unos hermanos, no sé qué quieren, ¿puede atenderlos por favor? Le dije: sí, claro que sí. Agarré el teléfono y ¿qué pasó? ¿Qué necesitan? Ya me explicaron: somos un grupo de hermanos en Cairo, Georgia, necesitamos un pastor, queremos que por favor envíen a alguien para acá. Le dije: ok, yo voy a ir, voy a mirar qué necesitan allá, qué hay. Pero son encuentros que Dios prepara. No el hombre anda buscando, sino que Dios prepara. Hay un ministerio que a mí me ha bendecido mucho, un ministerio de Oklahoma, yo siempre lo digo. Pero si usted me dice: ¿y cómo supe de ese ministerio yo? Fue una casualidad, lo que yo le llamo casualidad. Llegamos a Tupelo, Mississippi. Llegué a una iglesia tocando puertas, preguntando si nos podían prestar un cuarto de su iglesia para tener un estudio bíblico, una predicación un día por semana. Y el pastor me abrió las puertas, me dijo: claro que sí, mira, te prestamos este cuarto. Aún me dijo: cuando llenes aquí, te vienes al santuario, no hay problema. Amén. Empecé a predicar la palabra ahí. Un día el pastor me dijo, dice: te invito. ¿A dónde? Le dije. Me dijo: a Oklahoma, al colegio donde yo me gradué. Cada año tenemos el homecoming. Tenemos el regreso de los estudiantes por una semana a ser instruidos. Te invito, acompáñame. Le dije: sí, claro que sí, con gusto. Y él hasta ahí: ¿de veras si vas? Le dije: sí, claro que sí. ¿Por qué no? Te acompaño. Y fuimos. Y para mí fue una bendición, mi hermano. No se me olvida. Qué casualidad. Llegué y a mí me gusta escuchar la palabra, me gusta comprar material. Yo soy una persona que tengo hasta cierto punto adicción a comprar material cristiano. Me metí a la librería de ellos y dije: pues voy a comprar algo. Todo es en inglés, todo era en inglés ahí. Voy a comprar algo. Y entonces agarré un set de predicaciones en DVDs que me costaron $45 en aquel tiempo, de DVDs, que se llama La Autoridad del Creyente. Y me lo traje. Me bendijo ese material, me bendijo. Recuerdo que el sábado me encerré aquí a escuchar la palabra, hasta con la luz apagada. No debería haber hecho eso porque me afecté mucho la vista. En ese tiempo las computadoras traían el CD. ¿Recuerdan? Las laptops traían CD todavía. Le metí el CD a mi computadora, apagué las luces, me puse los audífonos, me senté en lo oscuro con la pura pantalla a escuchar predicaciones y a mirarlas porque eran DVDs. Me bendijo. Eso fue el día sábado. El día lunes fui para Florence. Me agarré mi primer carro nuevo del año que yo estrené y yo se lo debo a un set de predicaciones que costó $45. Ese carro nunca supe cómo lo pagué. Fue mi primer carro nuevo que yo estrené. Y ese carro yo se lo debo a un set de predicaciones que me costó $45. Pero esa enseñanza me bendijo, me enseñó lo que yo soy, lo que yo tengo en Cristo Jesús. Empezó un hambre por la palabra del Señor. Ese mismo siervo de Dios tiene escribió libros, ya no vive, escribió libros. Y un día un jueves por la noche, yo estaba ahí como a las quizás 1 de la mañana, 12 de la noche. Estaba en el internet tratando de encontrar algo que estudiar. Me metí a una página donde hay material digital
y había un libro de él que se llama Cómo Dios me enseñó acerca de la prosperidad. Ahí se llama el libro, Cómo Dios me enseñó, en inglés, Cómo Dios me enseñó acerca de la prosperidad. Costaba 99 centavos ese libro, fue lo que costaba, 99 centavos. Me pude estudiarlo, pues no era tan grande, era pequeñito, me lo estudié como en 45 minutos, quizás me lo estudié. Pero ese libro me enseñaba a recibir, tienes que recibir. Ese libro habla de aquel versículo de Isaías 1, donde dice, si quieres y obedeces, comeréis el bien de la tierra. Fue un día jueves. Viernes, 5 de la mañana, estábamos aquí. Unas 5 horas después, estábamos aquí en la iglesia orando, nos agarramos de la mano. Y como ese libro me había enseñado a recibir, nos agarramos de la mano al final de la oración, a las 6, casi la hora orábamos. Y entonces nos agarramos de la mano y yo dije, Señor, yo recibo que me bendigas. Yo acepto que me bendigas. Yo recibo que la bendición es para mí. La recibo en el nombre de Jesús. Eso fue el día viernes. El día sábado me llama el del terreno de aquí a un lado. Te vendo el terreno. ¿No lo quieres comprar? Me da un precio elevado. Le dije, te doy tanto. Me dijo, ok, te recibo tanto para darme una carta de que yo te di tanto de ofrenda. Le dije, no puedo hacer eso. Si quieres, nomás ese precio. Y lo compramos el terreno de aquí a un lado. Y yo ese terreno se lo debo a un libro que me costó 99 centavos. Si usted me pregunta, pastor, ¿y en cuánto la debo de terreno? En 99 centavos, mi hermano. Por supuesto que pagamos más, pero yo se lo atribuyo a 99 centavos. ¿De dónde salió eso? Un día llegué a una iglesia donde pedí permiso que hiciéramos servicios. Un día el pastor de esa iglesia me invitó al colegio donde él se graduó. Y por casualidad, esa enseñanza me pegó a mí. No solamente en lo escrito, sino la administración del Espíritu que me cayó. Y mi vida cambió desde ese día. Hubo un tiempo que no quise aceptar eso yo. No. Tengo que seguir en lo que estaba antes. Pero volví al mismo problema que tenía antes. Hasta que dije, no, sí Señor, voy a aceptar lo que tú me estás dando. Pero son encuentros divinos. Diga conmigo, encuentros divinos. O sea, no es el hombre, es Dios. Dios fue el que hizo la zarza. Dios fue el que le movió la curiosidad a Moisés. Moisés fue el que se enfrentó a eso y conoció una experiencia que no fue él el que la andaba buscando. Ahora, dice el versículo 5, que entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y entonces el lugar lo escogió Dios. Amén. El lugar lo escogió Dios. ¿Cuál fue el lugar? El monte de Dios. El momento lo escogió Dios. No lo escogió Moisés, lo escogió Dios. Si tú te dispones a servirle a Dios y no apresurar las cosas, Dios abrirá la puerta. Pero si tú andas buscando la puerta, te aseguro que no vas a encontrar la puerta, porque eres tú el que la anda buscando. Pero cuando es Dios, Dios dice, yo te quiero a ti. Cuando yo fui a Cairo, Georgia, con los hermanos allá, y me recibieron y me tocó, prediqué ese día, llegamos, prediqué con los hermanos ahí, y cuando yo estaba en el púlpito predicando con otro hermano traduciéndome, porque ellos no hablaban español, hablaban soxil, algo así se llama. Marcos sabe saber el nombre correctamente. Soxil, algo así, es de Chiapas el dialecto. Los hermanos no hablaban español, y entonces yo estaba predicando con traductor. Y entonces cuando estaba en el púlpito, yo sentí de parte de Dios en mi corazón, dije, para este lugar es Jaime Miguel. Él es para este lugar, él debe de ser. Cuando regresé, hablé por teléfono con mi pastor y me dijo, ¿qué? ¿Cómo miraste ahí? Le dije, mire, ¿sabe qué? Para ese lugar es Jaime, no es otro. Para ese lugar es Jaime. Y el Señor lo llevó. Me tocó llevarlo, me tocó llevarle la mudanza, todo, dejarlo allá, lo entregué allá. Aquí está su nuevo pastor, ahí nos vemos, adiós. Después él me contaba, cuando te fuiste, me quedé sentado en el sofá, ahí donde comimos, porque ese día él predicó, y fue la primera vez en mi vida que yo miré predicar a Jaime Miguel, al pastor Jaime. Fue la primera vez. Acabó el culto, nos fuimos a la casa de un hermano que nos dio de comer. Nos dio de comer mole, pero un mole diferente al que nosotros comemos. Al que yo como, pues. Pero comimos y estuvo bueno, obviamente. Y después de comer, bueno, ahí se quedan. Dios los bendiga. Nos vemos. Y Jaime se quedó con su esposa y con sus 2 niños sentados en el sofá. Y yo me fui.
Y dice él, cuando te fuiste, ahí fue donde me cayó el 20. Ahí fue donde. ¿Y ahora? No tengo cuarto donde quedarme, no tengo nada. Lo único que tengo es este sofá donde estoy sentado ahorita y no sé a qué hora me voy a levantar de aquí. Pero después los hermanos le dijeron, pastor, tenemos un cuarto ya para usted y su familia, para que se queden. Y ese fue el inicio de él. Pero no fue algo que se estaba buscando, sino que fue algo que Dios preparó. Dios elige el momento y Dios elige el lugar. Cuando Dios le dijo a Moisés que llegara y que se quitara las sandalias de los pies, porque el lugar era santo, fue Dios el que preparó ese lugar. Es decir, que puedes ir a un lugar por X razón. Y puede ser que Dios te hable en ese lugar, pero no ibas tú buscando la palabra, sino que ibas simplemente por servir a Dios, por buscar a Dios, pero Dios tenía preparado algo para ti. Es lo que Dios hace. Ahora, sigue diciendo, versículo 6, que le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés, fíjese el verdadero llamado. Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Versículo 7, el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Diga conmigo: Dios miró. No fue Moisés. La primera vez fue Moisés el que miró que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. La primera vez fue Moisés el que dijo: tenemos que hacer algo. La primera vez fue Moisés el que consideró. Él fue el que vio, no Dios. Fue Moisés el que vio que estaba cometiéndose una injusticia. Yo voy a actuar porque se está haciendo algo malo, algo no correcto. Pero aquí dice que Dios dijo: ahora yo he visto, no tú, yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y yo he escuchado su clamor a causa de sus capataces. La pregunta es, ¿por qué no escuchó Dios el clamor 40 años antes? Porque 40 años antes estaban sufriendo, estaban bajo el látigo de Faraón. Sin embargo, dice Dios que a los 40 años Él escucha ese clamor. Fue Dios el que miró, hermano, la aflicción. Y es que, ¿por qué no escuchó Dios el clamor? Mire, el versículo 8 dice: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Quién lo libraría? ¿Moisés o Dios? Dios. Diga conmigo: Dios. Eso es lo importante, que sea Dios, no nosotros. No yo, sino que sea Dios el que descienda para liberar a su pueblo. Y dice el versículo 9, dice: y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta a mí. Repito, ¿por qué no escuchó el clamor 40 años antes? Cuando Moisés estaba en Egipto. La razón es porque no siempre la gente está lista para ser liberada. 40 años antes, Israel no estaba listo para ser libre todavía. Si así, 40 años después, todavía se quejaron, todavía se opusieron a Moisés, todavía se hicieron un becerro de oro. ¿Se imagina 40 años antes? Hay gente que no está lista para ser liberada. Y tú dices: no, yo me voy a meter. Vas a emproblemarte la vida. Tu ministerio va a tardar 40 años más. Hasta me duele decir eso, mi hermano. 40 años para muchos es media vida. 40 años más porque yo me metí pensando que era el tiempo. Moisés tuvo que entender que era Dios el que los iba a liberar y que cuando él trató de liberar, el pueblo no estaba listo. Repito, hay gente que no está lista para ser libre todavía. El apóstol cuenta que hay historia de cuando él iba en un bus, en un autobús en su país, y dice que iba un borrachito con su esposa y el borrachito se iba sonando a la esposa, hermano. Físicamente le estaba dando a la esposa. Y entonces el chofer no aguantó más. Y el chofer dice, se orilló, cuando ellos se bajaron, el chofer también se orilló, apagó el carro y se bajó y le empezó a dar al borrachito, hermano. Y entonces la mujer se metió y dijo: mi marido, y que no la andes pegando a mi marido, y que. Y entonces el chofer entendió: esta de por sí así le gusta. La estaba defendiendo a ella.
Y ella fue la que se puso a defenderlo. Pues él es mi marido. ¿Cuál es el problema? Hay gente que no está lista, mi hermano, para ser libre. Israel, Moisés vio, un egipcio está golpeando a un hebreo. Tengo que meterme. Tengo que hacer algo. Y tan hizo algo que mató al egipcio. Sin embargo, Israel no estaba listo para ser libre. Ni siquiera estaban quizás clamando a Dios. Sin embargo, 40 años después, dice el versículo 9, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ellos clamaron. Ellos son los que tuvieron que decirle, Señor, ayúdanos. Envíanos un libertador. Ellos deberían de estar listos para recibir al libertador. Deberían de estar listos para recibir al que Dios enviara. Diga conmigo, al que Dios envíe. Porque tal vez Dios no envíe al que yo quiera. Tal vez Israel, los hebreos, tenían su vista puesta en Aarón posiblemente. Él va a ser un buen líder. Es el sacerdote. Él es un líder en Israel. Ellos tenían puestos sus ojos ahí. Sin embargo, cuando Dios dice, yo voy a enviar a Moisés. Y Moisés dice, Señor, pero si yo tengo hasta problemas de hablar. Tengo problemas en mi boca para expresarme. Y me llama la atención que Dios le dice, tú vas a ser Dios. Para Aarón. Para Faraón. Y Aarón va a ser tu profeta. Y es que mire mi hermano, la palabra de Dios en la boca del profeta tiene valor, hermano. La palabra de Dios en la boca del profeta tiene tremendo poder para que las cosas sucedan, se lleven a cabo. Y entonces Dios dice a Moisés, tú vas a ser Dios para Faraón. Y Aarón va a ser tu profeta. Lo que tú digas, que lo repita Aarón y va a tener una tremenda fuerza porque es Dios o la palabra de Dios en la boca del profeta. ¡Wow! Señor, qué bendición, qué poder, qué gloria. Pero Israel tenía que estar listo para recibir al que Dios enviara. Otra vez conmigo, al que Dios envíe. O sea, el que Dios envíe. Tal vez no es de nuestro agrado. O no es de mi agrado. Pero tal vez Dios me va a empujar contra la pared hasta que yo esté dispuesto a decirle, el que tú envíes, Señor. Y cuando me presiona contra la pared, siento que me muero, mi hermano. Ay, se me va la vida. Pero es que yo tengo que estar dispuesto. ¿Por qué no lo hicieron 40 años antes? Si tan fácil que era. El apóstol también cuenta la historia de aquel hermano que vino con él y le dijo, pastor, yo quiero irme a las montañas a un ayuno, no sabe cuántos días, pongámosle 14, 7 o 21 días, lo que sea, pongámosle 7 días. Me voy a ir a las montañas ahí a un ayuno de 7 días porque quiero saber cuál es la voluntad de Dios, si me quedo aquí con ustedes o me voy para otro lugar. Se fue el hermano al ayuno de 7 días, regresó. Pastor, Dios me habló. Me dijo que me quedara aquí con ustedes. Dijo, yo te hubiera borrado los 7 días. Pero no estabas listo. No estabas listo para lo que yo te dijera. Así es que como no estás listo, vete al ayuno de 7 días. Porque cuando yo no capto, me pueden presionar contra la pared hasta que yo digo, Señor, ahora estoy listo. ¿Cuántos están listos para que Dios se manifieste? Mi hermano, si Dios se manifiesta, van a pasar cosas grandes, mi hermano. El poder de Dios va a hacer cosas grandes, pero estaré en una posición de recibir lo que Dios tiene para mí. El clamor llegó. Ellos tuvieron que clamar. Tuvieron que pasar 40 años para que estuvieran listos. Y el versículo 10 dice, ahora pues ven. Mira lo que dice, ven y te enviaré. Ven a mí y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces dice, ven a mí y soy yo el que te voy a enviar. Qué maravillosos son los envíos de Dios. Yo doy gracias a Dios por los envíos de Dios. Porque los envíos de Dios llevan poder, llevan respaldo, llevan un propósito de Dios. Y si uno se quisiera o si uno se moviera del propósito de Dios, Dios se encarga de enderezarlo a uno. A veces por la buena,
porque Dios le habla a uno y uno entiende. Pero cuando uno no entiende, mi hermano, también Dios tiene su forma de presionar. Y esa forma de presionar es difícil. Y a veces hasta el diablo es útil para ese propósito. Porque cuando Pedro tenía que ser sacudido, le dieron el trabajo al diablo, a Satanás. Y entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a Dios para que tu fe no falle. Y entonces hay alguien que es útil para esos trabajitos, mi hermano. Y el diablo dice: pues ya sabes, cuando quieras, suéltamelo poquito. Y entonces Dios dijo de Job, dijo: ahí tienes, toca lo que tiene, pero cuida su vida de él. Y Job fue cuidado. Y cuando Job no se rebeló contra Dios, y el diablo dijo: mira, ¿por qué no carne con carne? El hombre dará todo a cambio de su carne. Dijo: bueno, toca su carne, pero guarda su vida. Y cuando Job se mantuvo fiel a Dios, Dios lo restauró, Dios lo prosperó. Pero los envíos de Dios, mi hermano, llevan poder, llevan respaldo. Hace cosas que tú y yo no podemos hacer, que solamente Dios las puede hacer. Y entonces dice: te enviaré a Faraón. El versículo 11 dice que Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Pero le dice, esto es importante: ciertamente yo estaré contigo. Y entonces le da una señal. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces lo primero que le dice es: estaré contigo. Lo segundo, los llevarás a donde yo quiero que los lleves. No donde tú quieras. Mire, un pastor ahí en la luna me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Cuando digo ahí en la luna es para no decirte de dónde, pues. No creas que de veras tenemos un pastor pastoreando allá. Tal vez algún día tengamos un pastor pastoreando allá. Pero un pastor X me llamó un día y me dijo: ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer. Yo los puedo evangelizar y los puedo bautizar. Y después ya no sé qué hacer con ellos. Es todo lo que yo sé hacer. Y para eso sí era bueno el pastor, mi hermano. Buenísimo. Para evangelizar y para bautizarlos era buenísimo. Pero ya después el camino se le cerraba. ¿Y ahora qué hago con esta gente? No sé qué hacer con esta gente. Pero Dios le dijo a Moisés: yo estaré contigo y los vas a llevar donde yo quiero que tú los lleves. Eso es lo importante, mi hermano. Porque ¿qué haces con un pueblo en el desierto y sin saber para dónde caminar? ¿Qué haces con un pueblo enfrente de ti? Ya lo saqué de Egipto, ya cruzamos el Mar Rojo, y ahora, pues no sé, entreténganse en algo, porque no sé qué hacer. No se me olvida cuando mi papá era cabo en Acapulco, en el Sheraton, estaban remodelando el Sheraton en Acapulco. Y mi papá era cabo, traía un grupo, y como él era cabo me metió a trabajar ahí, pero ¿qué tenía yo? 14 años, mi hermano. Era un niño. Y entonces, como entré ahí, pues no sabía qué hacer. Y le pregunté: bueno, ¿y qué hacemos? Dijo: lo que quieras ahí, lo que quieras, me dijo. Y entonces había una señora de otro grupo que tenía un cincel y un marro pequeño, y estaba picando las escaleras, porque era remodelación, picando las escaleras de concreto. Y entonces yo busqué un cincel y un marro y empecé ahí, pero nadie me puso. Yo no sabía qué era eso, para qué era eso, ni cuál era el propósito. Lo único que sabía era que tenía que llegar el día de pago, era lo único. Pero qué tremendo es no saber qué hacer. Y para no hacer larga la historia, estuve como 3 semanas solamente. Mi papá me dijo: ya, hijo, no, estás muy chico todavía, no quiero buscar un problema, mejor haz otra cosa, busca otro trabajo por ahí. Pero qué tremendo es sacar un pueblo de Egipto, que crucen el Mar Rojo, y ahora, ¿qué hago con ellos? Bueno, rasquen ahí, piquen piedras, hagan algo, no sé qué hay que hacer. Dios quiere que sepas qué hacer. Y por eso es el tiempo de la preparación. Porque cuando Dios te envía, yo estaré contigo.
y los vas a llevar donde yo quiero que los lleves. Esta es la señal, que cuando los saques de Egipto, los traerás a este monte para adorarme. Vendrán a adorarme en este monte. Ahora, una historia más. Primera de Reyes, capítulo 11. Alguien más que Dios lo escogió, pero que también tuvo que aprender y lamentarse también algunas cosas que no aprendió. Primera de Reyes 11:29. ¿Estamos ahí? Primera de Reyes 11:29. Dice: y sucedió en aquel tiempo, que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías Silonita lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Otra vez fue Dios el que preparó el encuentro. Diga conmigo: Dios preparó el encuentro. Dice ahí: sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías Silonita lo encontró en el camino. Y dice, sigue diciendo: Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Diga conmigo: solos en el campo. Es que Dios prepara esos encuentros. Y el versículo 30 dice que entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos. Mire, lo que Dios te da siempre es algo digno, mi hermano. ¿Qué fue lo que Dios usó? Un manto nuevo, algo digno, algo con dignidad. Y el versículo 31 dice: y dijo a Jeroboam: toman para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Mira lo que dice: he aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. ¿Quién lo iba a arrancar de la mano de Salomón? Dios. Diga conmigo: Dios. No Jeroboam, Dios. Dios dijo: yo arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Entonces está diciendo que es Dios el que le iba a arrancar, que no era él el que lo iba a quitar, sino que él lo iba a arrancar, a él le tocaba tomar y recibir. Versículo 32. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que es tuyo será tuyo. Diga conmigo: lo que es mío será mío. Pero también quiere decir: lo que no es tuyo no será tuyo tampoco. Te daré 10 tribus, pero 2 se quedan en la dinastía de David por amor a mi siervo David. Aunque Jeroboam dijera: yo quiero todo el reino. No, lo que es tuyo será para ti, y lo que no es tuyo no será para ti. Hace poco hablé con el pastor Luis Rivera, que está abriendo obra también en México, en Veracruz. Y me decía, porque le preguntaba de la obra, le preguntaba muchas cosas, y me decía: pero no se me olvida lo que usted un día predicó, me dijo. Porque un día Dios me habló en el libro de Jueces, tocante a Gedeón. Cuando Dios le dice: el que yo te diga que irá contigo, ese irá contigo. Y el que yo te diga, este no irá contigo, ese no irá contigo. Dios me habló. Y un día yo en una predicación, recuerdo que estábamos en el Talk Center allá, un día lo dije. Le dije: a mí Dios me habló. Dios me dijo: el que yo diga que irá contigo, irá contigo. Y el que yo te diga, este no irá contigo, este no irá contigo. Dice: a mí no se me olvida lo que usted predicó. Porque uno debe entender: lo que es mío, es mío. Y lo que no es mío, aunque grite y patalee, mi hermano. Amén. Aunque grite y patalee, simplemente no es mío. Ahora, dice ahí que le dice que le dará 2 tribus. Una tribu, dice, a mi siervo David, pero en realidad Benjamín y Judá, pues, por amor a su siervo David. Versículo 34. Dice: sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida. Hablando de Salomón. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas serán en el tiempo de Dios. Diga conmigo: en el tiempo de Dios. A ti te daré 10 tribus, le dice Dios a Jeroboam, y a la descendencia de David le dejaré una tribu, que son 2, Benjamín y Judá, por amor a mi siervo Judá, pero no quitaré el reino de la mano de Salomón.
Tienes que esperarte a que Él muera. Tienes que esperarte hasta el tiempo cuando Él va a dejar el reino, y entonces 10 tribus serán para ti. Y entonces las cosas serán en el tiempo de Dios. Y usted sabe la historia ahí. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 36. A su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. La otra cosa que debería saber Jeroboam es que Dios guarda los pactos. Diga conmigo, Dios guarda los pactos. Dios le había prometido a David. Dios guarda las promesas. Si Dios prometió algo, Dios se encarga de cumplir esa promesa. Había un tiempo. Versículo 37. Y a ti te tomaré y reinaré sobre todo lo que deseas, y serás rey sobre Israel. Fíjense que Dios conoce tus deseos. Diga conmigo, Dios conoce mis deseos. Solamente no dejes que tus deseos te gobiernen a ti. Por eso, jóvenes, no se liberen antes de la hora. Aprendan en la casa. La muchacha aprenda a cocinar. No vaya a ser que el día que se case, cereal en el desayuno, cereal en el lunch y cereal en la cena. Hay tiempo de aprender. Amén. Hay tiempo de obedecer. Yo siempre digo que a mi esposa le tocó el tiempo de obedecer cuando vivía mi mamá, y mi esposa es una buena nuera, fíjese. Especial mi esposa, gracias a Dios. Tenía en alta estima a mi mamá. La trataba con mucho y hasta con demasiado respeto. Mi mamá se llamaba Isidra y a ella le decía Doña Is. Y a veces le decía My Mom. Pero le decía de relajo. No de relajo, sino porque yo usaba esa expresión. My Mom. Y un día que íbamos a ir a un retiro de pastores, y ella dijo, yo quiero ir contigo. Le dije, ¿y los niños quién los va a cuidar, hija? My Mom. My Mom. Pero mi esposa, mi hija, mi esposa, fue alguien que trató con mucho respeto a mi mamá, con demasiado respeto. Es más, en el carro nunca íbamos los tres y que mi esposa se sentara en el asiento de enfrente. Nunca lo hizo mi esposa. Yo le dije a mi esposa, no hagas eso. Deja que mi mamá se siente atrás. Dijo, no, ella es tu mamá. Mi esposa siempre la trató con demasiado respeto. Y por eso ahora cuando mi esposa gobierna, digo, pero ella se lo ganó. Solo que me quiere gobernar a mí también, pues. Y yo le sigo la corriente. Pero hay tiempo de aprender. Hay tiempo de aprender. Porque, obviamente, en este caso, mi esposa un día iba a llegar a ser la matriarca de la familia. Porque el día de hoy lo es, en mi familia, en mi casa, con mis hijos. La matriarca, obviamente. Pero no siempre fue así. Fue un tiempo cuando había alguien más. Y ella aprendió eso. Y entonces cuando yo aprendo, Dios conoce mis deseos. A ti te tomaré, reinarás sobre todo lo que deseas, y serás rey sobre Israel. Dios conoce tus deseos, pero que tus deseos no te gobiernen a ti, mi hermano. Versículo 38. Sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo. Y entonces es una promesa condicional. Diga conmigo, condicional. Uno debe saber cuando la promesa es condicional. Porque la condición es, si escuchas lo que te ordeno, si andas en mis caminos, si haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo. Y mira lo que dice, y te edificaré una casa perdurable como la que le edifiqué a David.